Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Les pregunto, ¿usted y el doctor Carlos Rivera Lugo se han estado reuniendo con la Junta de Control Fiscal? Sí, efectivamente. Ay, Alfonso, qué cosa más loca. Parecería, porque yo estaba leyendo esa carta que le escribe al gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal, y parece que el plan B de la independencia están diciéndole no podemos seguir dependiendo de los fondos federales de la manera que estamos dependiendo ahora. Creo que es un 46.1% de presupuesto. Así mismo, Alfonso. Imagínate, ya se están divulgando algunos detalles de la propuesta presupuestaria de Donald Trump, y por lo que algunos representantes y senadores demócratas han dicho en sus redes, pinta muy mal para los programas sociales, que particularmente afectan mucho a Puerto Rico. Tú sabes que Puerto Rico tiene más de un 40% de la población que está bajo los niveles de pobreza, y es anticipable que esos recortes que se van a dar allá se den acá igual o peor, porque Puerto Rico, según el caso de Baello Madero, puede ser discriminado, tratado diferente en términos de las asignaciones de los fondos federales, de seguro social suplementario, etcétera. Y esa carta es una carta que es indispensable que las personas conozcan qué implica la carta, porque pues, si tú lees el titular, pues la Junta pide que se baje o se libere a Puerto Rico de la dependencia de los fondos federales. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo dentro de la colonia, verdad? La colonia sin fondos federales. ¿Puede funcionar la colonia sin fondos federales? Pues la contestación es que no, porque la colonia no tiene los instrumentos de la soberanía para gestionar fuentes de ingresos que permitan solventar las necesidades del pueblo de Puerto Rico. La colonia en los últimos 30 años, su principal fuente de sostenibilidad y de ingresos ha sido los fondos federales, y eso ya hizo crisis con Donald Trump. Eso efectivamente Donald Trump va a ir recortando eso al máximo. Y entonces esta Junta de Control Fiscal, que es una junta neoliberal, que dentro de ese contexto lo que podemos decir más sencillo es, mire, ellos quieren todo para los ricos y nada para los pobres, porque según ellos lo que tú le das a los ricos, eso chorrea, gotea para el resto de la sociedad, algo que ha sido probado como falso desde la época de Reagan, que implantó esas políticas del trickle down. Y la Junta lo que ha pensado siempre es cómo recortar para darle a los bonistas. Cómo yo le doy lo que llaman ellos responsabilidad fiscal al gobierno de Puerto Rico para que sobre más dinero para los bonistas, no para mejorar las condiciones socioeconómicas del país, no para implantar un plan de desarrollo económico, no, es para darle a los bonistas. Entonces por eso es que la ley promesa tiene varios componentes, pero uno de los componentes era tratar de ayudar. Ese título 4 de la ley promesa, que ya nadie habla del título 4, era para tratar de darle a Puerto Rico herramientas. Se comisionó un estudio al Congreso para buscar las alternativas que podría tener Puerto Rico para poder emerger, ¿verdad?, en términos socioeconómicos ante la debacle que hemos estado sufriendo desde principios del año 2000, que estamos en una recesión permanente. Y esa visión de la Junta se ha implantado desde que ellos llegaron. Ellos quieren recortar, recortar, recortar. Entonces, ¿qué pasa? No tienen un plan de crecimiento ni desarrollo económico. Por tanto, esa carta, si tú la lees y tú la escudriñas, ¿dónde está ahí algún planteamiento sobre cómo recaudar más dinero para el fisco? ¿Dónde está ahí un planteamiento sobre cómo levantar la economía para que haya más recaudos para el fisco? Eso lo que te está diciendo es que el plan que propone la Junta para esos fines es meramente un plan de recortes adicionales, Alfonso, con todas las consecuencias que eso tiene para una economía tan frágil, donde el gobierno es el principal motor de la economía. Si tú le recortas al gobierno los fondos federales, no digamos que sea en este primer año el 46%, digamos que sea un 15%, un 20%, pues tú vas a tener una situación de crisis, porque muchos de los programas que existen en Puerto Rico en educación, en salud, en seguridad, dependen sustancialmente de estos fondos federales. Y eso pues va a generar necesidad, mayor desigualdad, hambre en algunos casos, abandono de la escuela, más emigración,
sea, los recortes no es que ahora en vez de llegarte 100 pesitos te llegan 80. No, eso tiene toda una serie de consecuencias. Tiene una serie de consecuencias personales, familiares, comunitarias. Las empresas que van a vender menos porque hay menos dinero en la calle. Los supermercados van a tener disminuciones sustanciales. Los hospitales, los centros de salud, los médicos que dependen de las asignaciones de Medicare y Medicaid, pues todo el mundo se va a golpear. Entonces la Junta, los genios de la Junta, siempre les he llamado de manera irónica a los genios de la Junta porque ellos siempre hacen las cosas al revés. En vez de plantearse cómo nosotros podemos lograr mayores ingresos, cómo podemos lograr mayor recaudo para el fisco, cómo podemos lograr mayor crecimiento y desarrollo económico, no, ellos se plantean cómo vamos a recortarlo. Entonces eso va a tener unas consecuencias devastadoras para la economía y va a quedar demostrado, Alfonso, que lo que ya hemos dicho hace años, que el modelo colonial de Puerto Rico ha fracasado totalmente, que ni siquiera una junta de control fiscal con poderes omnímodos ha podido enderezar la cosa y que de la única manera en que esto se puede resolver es que Puerto Rico tenga los poderes de la soberanía para poder encaminar a Puerto Rico en un modelo de crecimiento y desarrollo económico con todas las herramientas que tienen los países soberanos para generar ingresos y que Puerto Rico no tiene, y con todas las libertades que se requieren para tú establecer tus propias políticas de crecimiento y desarrollo económico, los tratados internacionales, etcétera. Algunos comentaristas, Alfonso, han visto esto como que la Junta de Control Fiscal sabe algo que nosotros no sabemos. Pues yo creo que no. Esto es una cuestión de lógica, ¿verdad? Ellos que están tan fijos en esta cuestión de el presupuesto, los spreadsheets de la información financiera, cuánto tú gastas, que no te pases del gasto, pues se dieron cuenta, bueno, si no llega este dinero, pues se me va a descalabrar todo el resto. Y esa es su óptica, es una óptica miope. Por eso es que ni siquiera se dan con la idea de que no siempre que tú tienes un problema de ingresos, tú lo resuelves recortando. Tú también aplicas medidas para aumentar ese ingreso. Si es un comercio, te han bajado las ventas, hay menos ingresos, tú no votas a los empleados, tú tratas de vender más. Si tienes en su momento que despedir a unos empleados, pues los despides, pero sigues tratando de hacer el esfuerzo por vender más. Entonces la Junta aquí no tiene esa dimensión de la inteligencia, ese hemisferio del cerebro. La Junta no lo tiene. Entonces el camino es hacia el colapso, Alfonso, porque si efectivamente nos descontaran 10, 15% del presupuesto, que según el gobierno federal el presupuesto empieza el 1 de octubre, pues ya estaríamos viendo, y nuestro presupuesto de año fiscal corre del 1 de julio al 30 de junio del año 2026. Por tanto, habría una reducción sustancial de ese próximo presupuesto, y eso, con la mentalidad de la Junta, nos va a llevar a todos esos recortes que van a crear este descalabro económico que siempre hemos dicho que hará colapsar los acuerdos que se llevaron a cabo en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, que requieren que el gobierno recaude 4.350 millones de dólares anuales para el servicio a la deuda. Porque tú tienes que sumar ahí los 1.150 millones de los bonistas, tienes que sumar ahí los 2.200 millones de los pensionados, los 1.000 millones que tú le tienes que dar a el fideicomiso de las pensiones del gobierno central, y las misas sueltas que surjan por los acuerdos que hay con trabajadores y con bonistas, que hay unos instrumentos de valor contingente que hace que esto se eleve casi a 5.000 millones de dólares. Si tú no puedes cumplir con ese dinero que tienes que recaudar primero y pagarle a ellos primero, pues tú te quedas en incumplimiento y entonces caes otra vez en una quiebra. Así que esto es bien serio, Alfonso, y ya veremos el debate, ¿verdad? Yo hasta ahora, esta carta salió el 28 del mes pasado. Estamos a 5 de mayo. Todavía yo no he visto nada, Alfonso, ninguna propuesta, ninguna discusión. Es como si no hubiera salido. Bueno, pues probablemente nadie en el gobierno
Sí, y el proceso de implantación de la carta, cuando empiecen a mirar el presupuesto y ya se sepa, mira, pero si es que ya Donald Trump dijo esto, ya las propuestas de presupuesto dijeron esto, pues va a ser un proceso bien doloroso para todos los sectores de la sociedad. Fíjate que también esto no solamente afecta el presupuesto, afecta el plan fiscal, que está basado en premisas de tener ese 46% de los ingresos federales. Así que los modelajes que se hacen para ver cuántos recaudos va a haber dentro de los próximos 5 años, porque recuerda que los planes fiscales son planes a 5 años, todos esos modelajes se descocotaron, todos esos modelajes no sirven para nada, y la Junta va a tener que entonces determinar la viabilidad que va a tener entonces el país a base de esos nuevos supuestos. ¿Cuánto más se tendría que recortar para poder asegurar el pago a los bonistas? Porque, Alfonso, la Junta siempre va a pensar que el pago a los bonistas va primero que cualquier servicio esencial, que cualquier necesidad que tenga el país. Porque ahí está empeñado su prestigio. Ellos dijeron que hicieron el mejor arreglo para Puerto Rico y siempre se dijo, estás ofreciendo demasiado, el plan va a pagar demasiado, el país no aguanta, la economía no aguanta por mucho tiempo. La curva de ingresos versus gastos que se tenía para el 2035, donde se le dijo a la jueza Taylor Swain que los déficits estructurales volvían en el 2035, de repente al otro año era el 2030, después el 2028, después el 2027 y ya es el 2026. Ya tenemos déficits estructurales para el 2026. Así que ellos se les está cerrando el cerco de poder salvar la cara y decir que ellos ajustaron la deuda razonablemente y que efectivamente van a poder cumplir con los compromisos del plan de ajuste de la deuda, lo cual no es cierto y se sabía desde el principio. Así que hay mucho que ver en estas próximas semanas cuando la Junta empiece a este intercambio de cartas con el gobierno central y con las agencias sobre el presupuesto, porque aquí en Puerto Rico hay que aprobar un presupuesto para que entre en vigor el 1 de julio. Así que ellos están en ese trámite y esta carta es un anticipo de lo que va a venir. Y como la Junta es siempre la que aprueba el presupuesto finalmente, la legislatura nunca puede ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto, por eso que la Junta dice que no se ha cumplido ni siquiera con el primer presupuesto balanceado consecutivo, porque los presupuestos siempre la Junta los va a aprobar, pues la Junta va a aprobar el presupuesto más austero tal vez que se ha visto bajo las circunstancias de la ley promesa a la luz de estos recortes. Esto plantea, Alfonso, la necesidad de tener un plan B, y tú y yo hemos hablado de esto en varias ocasiones, y precisamente ya se ha convocado la prensa para que mañana a las 10 de la mañana el colectivo, ¿verdad?, el grupo Plan B Independencia, presente su plan económico para la República de Puerto Rico. Y esto es un plan económico bien detallado. Siempre que empezamos a hablar de este tema desde el mes de febrero era porque no había plan A. Pues aquí tenemos el plan B, no solamente con la propuesta de orden ejecutiva para fines de descolonizar a Puerto Rico y establecer una logística, un trámite para poder descolonizar a Puerto Rico, sino también un plan para cómo hacer que la República de Puerto Rico sea viable y cómo hacer que florezca y que podamos rescatar a la diáspora y que toda la gente que se ha ido, los 700,000 personas que se han ido los últimos años, puedan regresar y encaminar a Puerto Rico por una ruta de prosperidad. Así que esta carta, Alfonso, en términos de la discusión del coloniaje y de los efectos del coloniaje, ha venido como anillo al dedo, porque precisamente llevamos trabajando meses en este tema. Precisamente mañana vamos a hacer el anuncio en el Colegio de Abogados y Abogadas a las 10 de la mañana sobre cuál sería el plan económico de la República de Puerto Rico. De hecho, abonando a eso, estaba comentando anteriormente un artículo que salió en Bloomberg pasado 29 de abril sobre la situación en el estado de Arkansas, donde la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, que fue secretaria de prensa del presidente Donald Trump casi 2 años durante su primera presidencia,
defensora acérrima de Trump, la más rabiosa. Le he estado pidiendo ayuda para su estado luego de una serie de tornados que lo atacaron a principios de año. Donald Trump se ha negado a extender la emergencia, la declaratoria de emergencia. Y yo preguntaba, si esto es con una gobernadora republicana en un estado donde Donald Trump ganó por 30 puntos porcentuales, donde la mayoría congresional del Senado y Cámara son republicanos. Imagínense Puerto Rico si no ocurriera algo ahora dentro de cuando estaremos en la temporada de huracanes. Sí, porque esto desde la óptica de Trump es el fake news, perdón, de que el cambio climático hace que el clima sea más duro ¿verdad? con el planeta y que se exacerbe este tipo de tormenta. Él piensa que eso no existe, que eso es falso. Así que él estima que eso no hace falta ayudar, que el gobierno federal no tiene que ayudar y que eso los estados lo manejen. Sin duda, Alfonso, es una de las grandes amenazas que tiene Puerto Rico cada año con la temporada de huracanes. Y por eso es que hay que tener todas las herramientas económicas, de derecho internacional, jurídicas, que da la soberanía para poder crear los instrumentos, los fondos de reserva y todo lo que sea posible para poder echar para adelante el país. No, yo no voy a adelantar aquí y no quiero entrar, ¿verdad? A pesar de la tentación, en las propuestas que vamos a hacer mañana, porque hay que ser justo con los compañeros economistas que trabajaron ese tema y que lo van a presentar mañana. Pero el tema tiene que ser de aquí en adelante cómo nosotros vamos a lidiar con la realidad de que ya no vamos a tener los fondos federales con los cuales se ha mantenido el gobierno de Puerto Rico y gran parte de nuestra sociedad, y que tenemos que apechar para generar nuevas fuentes de ingresos que solamente se pueden dar bajo la soberanía. Y hay algo que a mí me gustaría dar una perspectiva, Alfonso. Aquí alguna gente dice, no, esto es temporero. Donald Trump va a pasar. Donald Trump y el Partido Republicano están haciendo todo lo posible en una lucha sin cuartel que se está dando en los estados para limitar el voto en Estados Unidos, para que la gente tenga que votar presencial el día de la elección. No pueda, que si tu voto llega tarde al colegio o a la unidad, no lo van a contar. O sea, todas esas batallas para limitar el voto de los sectores más progresistas, para los sectores más pobres, de las personas afroamericanas, todo eso está dándose actualmente para robarse las elecciones del 2028 y probablemente las elecciones de medio término ahora del año que viene. Y si Donald Trump, que un día dice que se va a postular y al otro día dice que no se va a postular, ahí está J.D. Vance, ¿verdad? Y si ellos tienen control del voto, como aparentemente van a querer lograrlo, pues las expectativas de que ellos vuelvan a ganar son bastante altas. Y aun si ganaran los demócratas, Alfonso, con lo que se va a haber vivido en los próximos 3 años aquí en Puerto Rico, con los recortes de Trump y con los nuevos desarrollos políticos que se den aquí, los demócratas van a querer resolver el problema de una vez y por todas. Sin duda, van a querer, ya que la colonia colapsó, que llegamos a tocar fondo, a comernos las raíces, como dice nuestro querido amigo Rey Quiñones, pues esto no se resuelve volviendo para atrás. ¿O tú crees que los demócratas van a decir, ah, caramba, sí, vamos a devolverte los fondos federales? No, porque Estados Unidos va a estar en una situación económica crítica también. Porque todo esto va a tener el mismo impacto en Estados Unidos. Tú recortas los fondos federales de alimentos, tú vas a crear la misma crisis en Estados Unidos. Los supermercados, los negocios. O sea que los demócratas lo que van a venir es a tratar de reparar el daño que le causó a ellos. Y con nosotros van a querer bregar. Esto hay que resolverlo. Vamos a resolverlo ahora, ya que estamos en esta situación. Y no va a haber una vuelta atrás. Yo no veo eso como posible, Alfonso. Yo no sé, que tú eres experto en esa política norteamericana. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, lo vimos después del 11 de septiembre. Que se abrogaron una cantidad de derechos civiles y exacto, nunca los devolvieron. Exacto. Esa es la manera de verlo.
cómo, a pesar de que los demócratas, campeones de la libertad, de la intimidad, de los derechos civiles, se aprovecharon de lo que hizo George Bush y se quedó todo igual y nos siguen investigando, extendieron las leyes todas las veces que fuera necesario y nos siguen investigando y persiguiendo de la misma manera como se hizo desde el comienzo con George W. Bush. Así que esa es la manera de verlo. No, esto no tiene vuelta atrás. Las conquistas que tenga Trump en términos de su poder presidencial, el próximo presidente demócrata, el que sea en el 2028, en el 2032, el que sea, no va a echar eso para atrás. Esos poderes que tengan sobre el Congreso, que le den para tener sobre el Congreso, no los van a echar para atrás. Y va a darle paso a gente cada vez más excéntrica, ¿no? Y eso pues Puerto Rico no podría bregar con eso, no tendríamos poder bajo la colonia, así que por eso es que yo creo que aún perdiendo Trump y los republicanos en el 2028, lo que ocurra durante estos 3 años que siguen va a ser permanente y requiere soluciones permanentes para poder sobrevivir. La verdad es que estamos en un momento bien crítico. Me decía William Rodríguez que la gobernadora anda por Cancún. Sí, la gobernadora anda por Cancún después de irse a jugar dominó y de irse a demoler una escuela, ¿verdad? Qué metáfora de las cosas más terribles, ¿verdad? De los infiernos de Dante, que la gobernadora del país esté por ella misma con sus propias manos demoliendo una escuela después de haber cerrado más de 600 escuelas, demoliendo una escuela que para colmo se llama Pedro Albizu Campos. Ah, ¿de verdad? Sí. Esa parte, quizás por eso la insistencia de ella en treparse en el camión. Sin duda, sin duda. Y ese desgobierno que es intencional, Alfonso, porque no tienen ningún tipo de idea cómo enfrentar la situación. Y lo que han hecho es ceder. Viste que dejó caer la demanda que había por el tema del cambio climático contra las petroleras. Ella se está plegando, ella se está arrodillando a todo lo que hace Trump. Dejaron caer el programa de diversidad e inclusión de la UPR. Todo lo que Trump dice que hay que hacer, ella lo va a hacer. Como si eso la fuera a salvar de los recortes. No hay manera. Trump, en su visión de bully, él ve la debilidad en los demás como una oportunidad de abusar más, de dar más duro, de dar en el piso. Y toda esa sumisión, ya tú ves que lo que va a traer es una actitud más agresiva de Trump en contra de Puerto Rico. Que de paso sigue en su silencio, ¿verdad? Que es muy importante, a mi juicio, ese silencio que tiene, que actualmente ha mantenido la Casa Blanca sobre el tema de Puerto Rico. Así que la falta de gobierno, la enajenación que demuestra con sus acciones la gobernadora, pues te confirma, no hay nada en la bola, no hay, lo que hay es sumisión, y esa sumisión, cuando vengan los cambios, le va a quitar todo el poder que podría tener la gobernadora para combatir esos cambios en el Congreso, etcétera. No va a tener ningún leverage, como se dice, ¿no? Para poder manejar esos temas. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Nos escuchamos mañana a partir de las 10, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, en el Colegio de Abogados y Abogadas, la conferencia de prensa sobre el plan económico del colectivo Plan B Independencia. Y después de eso me imagino que habrá lo que llaman un media tour, ¿verdad? Sí, no, obviamente sí. Yo estoy seguro que va a generar mucha atención. Luego de esta carta, pues, no hay plan B, este sería el plan B. Muchísimas gracias. Bonito día. ¿Cómo no? Hasta luego, Alfonso.